Y aquí empieza Magazine Mujeres a la Radio. Hola, mi nombre es Julia. Soy una mujer de 52 años y esta es mi historia. Me casé muy joven y tuve un hijo varón, Juan. Yo vivía separada de mi esposo en un apartamento sola con mi perro Toby. Nunca tuve inconvenientes de nada, hasta que un día viví una experiencia desafortunada que hoy les quiero compartir. Todo empezó cerca de las 4 de la tarde del 5 de agosto hace un par de años. Yo estaba sola junto con Toby, mi perro, quien me acompañaba en el apartamento. Me pareció buena idea salir a dar un paseo al parque. Sobre las 4:30, mientras paseaba a Toby, casualmente me encontré a un viejo amigo que hacía 15 años no veía. Me pareció normal sentarme a hablar con él un rato. Cuando me iba a ir, me levanté y me despedí con un fuerte abrazo. Pero tal fue mi incomodidad al sentir que, antes que yo pudiera separarme de él, había llevado sus manos a mi pecho. Inmediatamente reaccioné y me separé bruscamente. Me quedé atónita por un momento. Mi cuerpo reaccionó mirándolo de la manera más desafiante que pude hacer. Yo no sabía cómo actuar. Era la primera vez que algo como eso me pasaba. Entretanto, él solo se empezó a reír y me dijo que estaba muy linda y que además no me sonrojara, que a mi edad ya no me quedaban bien las mojigaterías. ¿Cómo es que un amigo me dice algo como eso?, pensé. Si es una persona mayor, porque él a lo sumo tiene unos 50 años, es imposible que yo a mi edad tenga que seguir lidiando con este tipo de personas. Me sentí sumamente incómoda. Una risa falsa se dibujó en mis labios porque inconscientemente una parte de mí también le daba la razón. Me alejé rápidamente sintiéndome devastada. Crucé un par de cuadras y, no sabiendo qué más hacer, se me ocurrió llamar a mi hijo para contarle todo. Afortunadamente, Juan es un muchacho muy centrado y ha participado en varios cursos de algo que él llama formación en nuevas masculinidades. Me explicó con claridad que la persona que me había tocado no era mi amigo y que además había cometido un delito contra mí, pues me había acosado sexualmente. Unos minutos después, mi hijo me acompañó a poner el denuncio respectivo. Sin embargo, al llegar al departamento correspondiente, me encontré con un obstáculo sumamente incómodo. Al parecer, el guarda de seguridad no podía dejarme pasar hasta tanto yo no le contara con detalle cuál había sido la situación que me había ocurrido. Según él, este era un procedimiento indispensable para que me pudiera direccionar a la oficina correspondiente. Para entonces, mi hijo ya no estaba conmigo porque había ido a parquear el carro, así que para evitar problemas, le hice una muy breve descripción de los hechos al vigilante. Sin decirme nada, me envió a un pequeño cuarto del pasillo de denuncias. Allí debía encontrar a un oficial de policía que me diría qué hacer con mi caso. Al llegar al lugar indicado por el guarda, me atendió un policía muy joven. Nuevamente tuve que contarle todo, pero esta vez con mayor detalle y exactitud. Le conté tal cual como había pasado y en respuesta, él solo me miró y me preguntó si estaba segura de lo que me había pasado, que si yo le tenía confianza suficiente a esa relación. Y me preguntó que si conocía al sujeto hacía más de 15 años y que por qué solo hasta ahora había manifestado una conducta como esa. Luego remató diciéndome que a veces los hombres mayores hacen cosas exageradas para demostrar su afecto, pero que había que ser calmado en la vida y no dejarse perpetuar por nada. Que solo yo sabía cuál era mi valor y que no dejara que un mal chiste me quitara mi paz. Luego me dijo que si yo decidía poner un denuncio, debía entrar en un proceso de conciliación y que eso me iba a costar tiempo y dinero. Y encima
que si yo no tenía las pruebas contundentes en donde se le viera al sujeto en cuestión haciendo algo violento, pues lo más seguro es que la ley lo protegiera a él y, al contrario, mi agresor podría demandarme por injuria y por calumnia. De cualquier modo, le pedí a la gente que me acompañara al parque para confrontar a mi agresor, pero ya no estaba. Afortunadamente, en el lugar habían varias cámaras, lo que significaba que yo podría comprobar mi relato. Pero cuando le pedí al policía revisarlas, se negó y me dijo que él arreglaría todo después porque estaba a punto de entregar su turno. Para entonces, yo ya me sentía muy enojada. El agente, al verme así, me pidió que me calmara. Me dijo que me acompañaría a poner el denuncio y que muy seguramente en pocos días la fiscalía enviaría a un investigador a mi casa a tomarme la declaración. Una semana después, efectivamente llegó a mi casa a tomar mi versión de los hechos un investigador enviado por la fiscalía. Han pasado ya 2 años y no he vuelto a saber nada de mi agresor ni de mi caso. A los 6 meses de la visita del investigador me llegó una carta diciéndome que no se había encontrado ninguna evidencia de lo que yo había dicho y que me pedían encarecidamente no seguir atosigando el sistema judicial con procesos que no tenían soportes, ya que esto era una falta grave. Me entristece que a veces la justicia en nuestro país sea tan injusta, pero yo seguiré luchando por hacer valer mi derecho, por acompañar a las mujeres que hayan sido violentadas, no solo por personas inescrupulosas, sino también por las mismas instituciones que se supone deberían protegernos. Y le damos un gran saludo a la audiencia, a todos nuestros oyentes el día de hoy, y un saludo muy grato a toda nuestra mesa de trabajo, a Valentina que nos acompaña hoy en los micrófonos, a nuestra actriz Daniela, a nuestra invitada especial que viene hoy a ayudarnos con todo lo que venimos a hablar hoy sobre la violencia institucional. Así que venimos hoy y les damos la bienvenida al 6º programa de Magazine Mujeres a la Radio. Un programa que es una iniciativa que busca crear y promover una estrategia de prevención de violencia contra las mujeres a través de un seriado de 10 episodios dirigidos a las mujeres y mujeres trans del municipio de Ibagué. También les contamos que este es uno de los proyectos apoyados por la convocatoria de Estímulos Municipal desde el área multidisciplinar con la beca de fortalecimiento artístico y cultural de las mujeres en la ciudad de Ibagué, siendo el Laboratorio de Comunicación Ciudadana La Cocina quien lo ejecuta y con el desarrollo de la Casa Cultural del Sur. Bienvenidos y bienvenidas hoy al 6º capítulo de Magazine Mujeres a la Radio. Un saludo para ti y para todas las personas y especialmente para todas las mujeres que nos reportan sintonía en este 6º capítulo dedicado a la violencia institucional. Sobre todo aquellas que vivimos las mujeres a la hora de hacer una denuncia oficial. Hoy nos acompaña nuestra invitada experta dirigiendo este segmento especializado, Carolina García, experta en el tema con más de 15 años de experiencia en atención a mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia basadas en el género. Bienvenida, Carolina. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas, un honor para mí estar en este espacio y esperamos generar muchas complicidades para la prevención, atención y mitigación de las violencias contra las mujeres. Bueno, Carolina, estamos muy contentas de tenerte nuevamente acá en este espacio, en un capítulo más de Mujeres Magazine a la Radio y bueno, hoy venimos con un tipo de violencia que creería yo que pues muchas veces dejamos pasar y pues no se le da la importancia que realmente merece, ¿no? Que es la violencia institucional. Cuéntanos, tú que eres la experta en estos temas, ¿qué es la violencia institucional? Bueno, la violencia institucional es esa violencia ejercida, ¿sí? Dictatorial también, que las instituciones imponen a la hora de dar una respuesta efectiva a un proceso victimizante o a una víctima.
Esta violencia puede ser de índole físico, sexual, por omisión, por la no acción y reparación a un proceso o a una denuncia de una víctima. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de violencia? Bueno, es importante allí revisar que existen barreras de acceso a la justicia. Cuando nosotras hablamos de barreras de acceso, hablamos de limitantes para poder hacer procesos desvictimizantes reales. Y es cuando se puede leer desde funcionarios y funcionarias de cualquier institución, llámese salud, llámese fiscalía, llámese comisaría, llámese policía, ¿sí? Cualquier entidades gubernamentales que no hacen lo que deben hacer, que escuchan la versión de la víctima, que omiten esa información y no activan rutas de acceso reales, o ponen estas barreras de acceso que limitan que la víctima pueda llegar a incluso repararse psicológicamente, administrativamente, o a poner una pena ejemplarizante contra los agresores. Por ejemplo, en nuestro relato podemos ver que desde el guarda de seguridad empieza como ese obstáculo, ¿no? Como ese obstáculo a empezar a buscar esa reparación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificarlo, ¿no? Desde ese primer momento. Sí, Mapi, tienes toda la razón en esa premisa. Cuando la víctima llega a escenarios institucionales, históricamente es escuchada, ¿sí?, por los guardas de seguridad. En la mayoría de casos, o sea, nosotros contamos con una seguridad en salud, una seguridad en las instituciones gubernamentales, ¿sí? Y estas personas quizás no tienen la sensibilidad, hay ausencia de capacitación y de enfoque, y se pretende escuchar la versión incluso de la persona que está reportando sus hechos victimizantes, y allí pues juega un papel importante y nocivo a la vez, y es cuando estas personas ponen en evidencia sus prejuicios, sus subjetividades a la hora de escuchar. Entonces allí ya se está ejerciendo una violencia, desde allí ya se ejerce una violencia institucional, ¿sí? Recordemos que la victimización no solamente es poner el dedito en la llaga, ¿cierto?, de la víctima, sino también escuchar y no hacer, ¿sí? Escuchar y no hacer también es como un tipo de violencia institucional muy soterrada, también muy invisibilizada, pero que hace daño a la víctima porque además la estamos escuchando en versión. Entonces, desde ahí ya, en este caso que acabamos de escuchar, desde el guarda de seguridad ya está haciendo que la víctima llega de ser víctima en los escenarios públicos o privados, y también pasa a ser víctima de la institucionalidad. Claro. ¿Qué tipo de consecuencias psicológicas trae para una mujer el ser víctima de violencia institucional? Todas, o sea, es transversal también, porque quiero poner este contexto. Llega una víctima de violencia, llamémoslo psicológica, física, sexual, económica, patrimonial. Llega buscando una respuesta, buscando una ayuda del Estado, porque esta crítica de la violencia institucional es directamente con el Estado. Y recibe barreras de acceso, y recibe funcionarios y funcionarias que además justifican las violencias en muchos escenarios. Que a veces hasta juzgan también. Hasta juzgan, claro, porque hemos tenido casos en lo territorial donde la víctima llega y por no llegar con un morado ni una lesión física, le dicen: usted no es víctima. Pero seguramente en su simbolismo lleva roto el corazón, lleva unas lesiones psicológicas permanentes, ni siquiera transitorias, ¿sí? Y esto no se tasa porque como es subjetivo, ¿sí? El daño es psicológico, como yo taso un daño psicológico. Entonces, ¿qué dice el funcionario o la funcionaria? Pero señora, ¿dónde tiene el golpe? Sí, señora, pero ¿dónde está con la sangre? La evidencia. Señora, pero ¿dónde está la materia probatoria física para poderle enrutar o poderle escuchar? ¿Sí? Entonces, es allí donde decimos, claro que existen esas secuelas psicológicas también de esa violencia institucional. Porque yo, aparte de ir a buscar ayuda, ¿para dónde más cojo? Si el Estado no me está garantizando esas tres características para dejar de ser víctimas, que son una reparación integral en temas de salud mental, una pena ejemplarizante para quien es mi agresor, ¿sí?, y una reparación administrativa, ¿sí? Cuando yo tengo esas tres reparaciones que me las tiene que dar el Estado,
probablemente puedo resignificarme como víctima y ser sobreviviente. Antes no, voy a seguir siendo víctima toda la vida. Entonces yo quiero contarles que tenemos casos donde en Ibagué, en nuestro territorio, mujeres quemadas con agente químico, con la pérdida de más del 90% de su visión, porque las cirugías estéticas no hacen una función cuando somos quemadas por un ácido, y sin seguimiento de salud mental. ¿Sí? Terrible. Sin una psicóloga que esté pendiente, y porque la lesión es permanente, o sea, que yo pierda parte de mi feminidad desde la parte externa, y aparte de que tenga un estado que no garantice incluso lo laboral, que también es violencia institucional. Entonces es una paria de la sociedad prácticamente. Laboralmente no la contratan porque no cumple con un estereotipo de belleza físico, ¿sí? Porque tiene su cara, un ejemplo, destruida. Y aparte, no tiene dinero, le toca tutelar, ¿sí? Y ni siquiera nos deberíamos contemplar esa posibilidad, porque es un derecho ya humano, ¿sí? De una acción que el Estado tiene que garantizar. Bueno, y si soy víctima y de violencia institucional, ¿a quién acudo? ¿Cómo hago para dejar de desconfiar del Estado y poder realmente acudir a alguien que dé respuestas? Súper esa pregunta, Mapi. Mira, nosotras tenemos que conocer. En ocasiones el desconocimiento hace que no sepamos exigir, ni a dónde exigir, ni a quiénes exigirle, ¿sí? Entonces, ese desconocimiento pues es como también una apuesta que se tiene de llegar a los territorios y contarle a las mujeres a dónde pueden denunciar este tipo de violencias. Todas las instituciones tienen entes de control superiores, ¿sí? Contraloría, Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Quiero poner un ejemplo claro con mucho amor, ¿sí? Y no quiero generalizar esto con la institución de la Policía Nacional. Sí, hay excelentes seres humanos allí que hacen su trabajo, pero también tenemos, como en todo en la vida, policías que ponen barreras de acceso a la justicia cuando encuentran en flagrancia un hecho de violencia. Entonces, lo quiero poner en contexto. Si yo sé que el policía llega cuando la persona me está agrediendo, ¿sí?, en temas de violencia, y sé que el policía quiere conciliar lo inconciliable, que es la violencia intrafamiliar, lo que yo debo hacer es tomarle la placa al policía, tomarle el nombre y el apellido, ¿sí? Las grabaciones son legales desde que se presuman delitos, ¿sí? Y decir, este señor policía, esta institución tiene entes superiores como la Procuraduría para yo poder denunciar esa violencia institucional. Si yo veo que se parcializa con el agresor, ¿sí? Si yo veo que lo veo tomando gaseosa en la esquina el otro día con el agresor, si veo que me dices, mi señora, arregle las cosas porque es que estas cosas de pareja, donde yo estoy siendo víctima de algún tipo de violencia, yo puedo denunciarlo. Si yo llego a la fiscalía y me siento revictimizada, si la comisaria me dice, por ejemplo, mi señora, es que tiene que firmar estos alimentos y tiene que firmar esta conciliación, yo estoy en mi derecho de decirle, yo no tengo que firmarle nada. Me voy para otra etapa del proceso que serían los juzgados de familia, ¿sí? Si me dices que usted, ¿por qué se separa ese señor, esa casa que le tiene? Y yo me siento violentada porque está justificando la violencia a esa comisaria, yo puedo elevarle a Procuraduría a una revisión, ¿sí? Tomar su nombre sin temor. O sea, no podemos seguir silenciando estas violencias institucionales porque tenemos un análisis multivariado de la cantidad de factores, ¿sí?, que ejercen las instituciones contra las mujeres, y por eso no se llegan a reparaciones integrales. Yo tengo una pregunta, Carolina, y es estos procesos de denuncia, de conciliación, de audiencias, estas diligencias que son tan necesarias para ponerle un alto a estas manifestaciones de violencia que sufrimos las mujeres, ¿tienen algún costo? No. ¿Qué pasa cuando yo como mujer no tengo, por ejemplo, para pagar un abogado o una abogada que me asesore en el proceso? Tienes derecho desde la Defensoría a solicitarlo. Todos tenemos y todas tenemos derecho a un abogado de oficio o a una abogada de oficio. O sea, eso es un derecho fundamental. ¿En la Defensoría del Pueblo? En la Defensoría. Si yo no tengo cómo pagar una defensa, me lo deben asignar, ¿sí? Y si estoy obrando como víctima, la Fiscalía tiene que hacer los requerimientos y las pretensiones dentro de la Administración de Justicia y velar por los derechos como víctima, ¿sí? Con un estudio riguroso. O sea, y ahí es donde vemos también vacíos
cuando hay casos mediáticos de que porque es muy rápido, ¿cierto? Se les pasa un examen psiquiátrico forense, por ejemplo, ¿sí? Que es fundamental a la hora de tasar el daño psicológico. Entonces nosotras tenemos el derecho a hacer esa exigibilidad, ¿sí? Y tenemos derecho a una defensa. Existen organizaciones como la Fundación Yapaguaira, donde si bien no hay una representación jurídica, hay un acompañamiento psicojurídico de decirle a la víctima, esta es la institución, aquí te vamos a acompañar a exigir tus derechos porque no estás sola, somos un montón detrás tuyo, ¿sí? Exigiendo los derechos y no te pueden decir que no te reciben la denuncia, ¿sí? Que es como un poco lo que nos genera ruido en esas dinámicas institucionales, ¿no? Mucho desgaste para la víctima. Es mucho desgaste y es muy doloroso cuando no es lo mismo que una mujer vaya sola a que vaya acompañada con alguien que tenga el enfoque de género y que sepa de la normatividad, ¿sí? Es muy, muy fuerte que no se le dé la información, que se le pongan barreras de acceso, que se le cuestione porque llevaba minifalda y fue accedida y que el funcionario me diga que porque llevaba minifalda, ¿sí? Me violaron, por ejemplo, ¿sí? Y que ponga en duda ese testimonio. Y hay un principio fundamental en todo esto, y es que se debe partir de la buena fe y del testimonio real de la víctima, ¿sí? Una no va a buscar ayuda porque sí, ¿cierto? Bueno, ahí hay cosas que investigar de fondo, pero ese principio es fundamental, ¿sí? Ella busca ayuda porque necesita. Ahora bien, en el tema de violencia institucional, en ocasiones, como no está esa lesión, nosotras está en riesgo nuestra vida por amenazas verbales. Eso también se tiene que validar. O sea, eso se tiene que escuchar. Porque es que cuando un agresor amenaza, así hayan funcionarios que digan eso no es nada, porque perro que ladra no muerde, nos han dicho esas frases en muchos escenarios, y a los 8 días 17 puñaladas o quemada con agente químico. Entonces sí hay que creer en esas amenazas que pueden llegar a ser ciertas y la institucionalidad tiene que garantizar la vida de las mujeres en todos sus aspectos. Bueno, ¿y cuál es la ruta de acción que debemos tomar? Ya puntualmente, si yo me estoy sintiendo violentada, ¿a qué institución debo ir primero? ¿Qué procedimiento debo hacer? Bueno, Dani, los entes de control, estamos hablando de la violencia institucional. ¿Quién regula las instituciones? Sí, entonces, por ejemplo, para salud tenemos la Superintendencia de Salud. ¿Sí? Para los temas de policía, para los temas de comisaría tenemos las procuradurías. ¿Sí? Ellos garantizan esos derechos incluso en audiencias. Sí, incluso en audiencias. Y con esto que quiero decirles y quiero como ponerles un ejemplo como para que entendamos ese contexto de la ruta. ¿Sí? Niña de 12 años que fue accedida, ¿cierto?, carnalmente por su padrastro, y su mamá llora en audiencia porque se lo van a llevar privado de la libertad, ¿sí? Entonces Procuraduría tiene la obligación de decirle al juez que abra un proceso también de investigación contra la mamá, ¿cierto que sí? Para revisar también qué complicidad hay allí en la comisión del delito. Entonces, estos entes de control, ¿qué hacen? Proteger a las víctimas, ¿sí? Movilizar y sancionar a los funcionarios y funcionarias, porque siempre va a haber alguien que nos regule. Siempre. Estamos en un país supremamente hegemónico y desde esa hegemonía, desde el poder, siempre va a haber uno por encima de otro que supervise de alguna manera el accionar estatal. Claro. Bueno, queremos agradecerte, Carolina, una vez más por estar acá, por darnos más información sobre todas estas violencias que, bueno, como lo decía al inicio, muchas veces simplemente dejamos pasar, no nos damos cuenta y bueno, estamos acá en Magazine Mujeres a la Radio exactamente para eso, para conocer todo ese tipo de violencias y, bueno, hacer respetar estos derechos que tenemos como personas y pues como mujeres, ¿no? Que día a día son violentados y pues no nos damos cuenta, desafortunadamente. Entonces, muchas gracias para ti por acompañarnos en este 6º capítulo de Magazine Mujeres a la Radio. Un agradecimiento muy grato a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes. Esto fue un capítulo más de Magazine Mujeres a la Radio.
Y aquí termina Magazine Mujeres a la Radio.